Hola, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy os traigo un preamplificador fono que he pedido para conectar este tocadiscos automático. Es un Technics SL-DD33 de tracción directa y automático tanto de inicio como de retorno. Y lo tengo puesto en el salón, lo tenía con esta mesa de aquí, con la Eclair. Y la idea era que mi hija pueda poner música tranquilamente ella sola, que tiene ya varios discos suyos y algunos que compartimos, como por ejemplo, os voy a enseñar, por ejemplo la edición en vinilo naranja de Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que a ella le encanta y es la canción de la peli de los trolls, por eso sale el pelo del troll ese por ahí. Pues bueno, lo que voy a hacer es conectar el preamplificador que vamos a abrir con este tocadiscos. Hoy no os lo voy a enseñar cómo queda porque es un poco largo, nada más que vamos a hacer el unboxing, que veáis el modelo de preamplificador que he elegido. Y bueno, muchos me preguntáis en el canal, en otros vídeos, que os recomiende. Pues bueno, os recomiendo el que vais a ver ahora. Y lo voy a conectar a un altavoz Sony que tengo, que es de estos Bluetooth, y pues la idea es poder conectar el vinilo a través de la entrada auxiliar, y como es Bluetooth pues también podremos conectar los móviles y escuchar música así en el salón. Bueno, pues tampoco es que me haya vuelto muy loco, pero sí que he investigado un poquillo y esta es la conclusión a la que he llegado. Hay que pillarse este preamplificador para empezar, el Project Phonobox E. Bueno, voy a hacer una aclaración. Lo que quiero decir es que este es el mejor preamplificador fono de los que yo he mirado por debajo de 100 euros en cuanto a la relación calidad-precio que tiene. Son unos 50-60 euros según donde lo busquéis, y tiene un sonido muy parecido a los de la misma marca, que son de precio superior, y los otros tienen para elegir cartucho o MC, y este no, este solo es para cartuchos de imán móvil, los cartuchos así que bueno, es una característica que a mí no me hace falta para nada y que suele encarecer. Me he basado en reseñas escritas y me he basado también en vídeos de YouTube, y según el sonido, pues bueno, mucha gente recomienda este, así que me he decidido a probarlo y ya os contaré qué tal suena. Aquí de momento el adaptador de corriente. Y bueno, bien protegido viene aquí el preamplificador, que ya veis que es una cosa pequeñita. Y nada, no tiene mucha historia. Por aquí detrás tiene la toma de corriente, las dos entradas RCA y el cable de tierra, si tiene tu plato, que no todos lo tienen. Y por aquí la salida RCA también, así que si queremos conectar a algún equipo, algún altavoz que tenga entrada de mini jack, pues necesitaremos un adaptador RCA a mini jack. Y por este lado, el nombre y ya está. Ya veis que es un aparato sencillo, discreto, ligero, y va perfectamente con el Technics negro que os enseñaba antes, aunque también tenía esta otra opción, que es este plato que tengo aquí, y ya de paso pues os lo enseño. Este es un Aurex, que es la marca de audio de Toshiba, y es un plato japonés de los 80, también es automático y tracción directa, y nada, la verdad es que funciona perfectamente. Lo compré de segunda mano, lo ajusté yo, y tiene este brazo recto que le tengo puesto un adaptador para las cápsulas C4P o P-Mount, así que puedo intercambiar las que utilizo para el Technics, las puedo intercambiar con este. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, pero tengo pensado hacer un vídeo en el que quería explicar las distintas posibilidades de conexión que hay para los tocadiscos con preamplificador y sin preamplificador. Es una pregunta que me hacéis muchísimo en otros vídeos del canal, y bueno, pues quería hacer un vídeo explicándolo, y así si me lo volvéis a preguntar pues os mando el enlace y ya está. La verdad es que no es difícil de explicar, pero sí que es largo, y sí me gustaría saber si estáis interesados, así que por favor dejadme en los comentarios lo que os apetezca. No olvides por favor dejar un like, suscribirte al canal si no lo has hecho, y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Un saludo.